Si han acabado los bancos de nuestro medio, obviamente. Si no, primero eso. A ver aquí, dice los agentes etiológicos más frecuentes de la meningitis aguda purulenta, esa es otra forma de decir bacteriana, ¿ya? Porque meningitis aguda purulenta no puede ser ni tuberculosa ni viral, ¿ya? Se refiere a bacteriana. Dice los agentes etiológicos más frecuentes de la meningitis bacteriana, podríamos decirlo así, en adultos inmunocompetentes, o sea, no tienen comorbilidad de fondo. Adultos. Si dicen adultos, excluyo ancianos, excluyo adolescentes, me quedo con la edad promedio del adulto, ¿ya? ¿Cuáles eran? Primero era, ¿cuál es el que encabezaba la lista? Es neumococo, ¿no es cierto? Neumococo. ¿Y el que seguía? Meningo, ya en segunda opción. Bueno, con esa idea busco. Acá dice estafilococo y bacilos gram negativos, descartado. Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae, lo pone a la cola Streptococcus pneumoniae. Aquí sí me dice Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, por lo tanto, esa sí yo estoy de acuerdo, y de frente marco. Esa es otra de las cosas que siempre hacemos. Yo encuentro la alternativa, como sé que no hay todas las anteriores, tiene que ser esa, ¿no? Si me ganara el tiempo, yo marco así, ya no miro lo demás. Lo demás tiene que ser falso. Dice bacilos gram negativos, descartado. Y aquí Enterobacter cloacae y Bacteroides fragiles, sería una rareza, digno de publicación, ¿no? Bacteroides fragiles es un anaerobio. ¿Qué haría ahí? No es su lugar. No es colon en las meninges para que esté Bacteroides fragilis. Entonces, hay preguntas directas de este tipo y solamente es cuestión de recordar. Paciente varón de 35 años, desarrolla una meningitis bacteriana, ya nos está dando el diagnóstico, ¿no? Posterior a sufrir un traumatismo craneoencefálico. Ya estoy recordando que debe de ser neumococo, ¿no es cierto? Debido a un accidente de tránsito, dice, ¿qué agente etiológico se debería coberturar durante la terapia antimicrobiana empírica? Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, bacilos gram negativos y Staphylococcus aureus. Creo que estamos de acuerdo. Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Streptococcus pneumoniae. Lo que generalmente se confunde, aquí piensan en Staphylococcus aureus. Si les dicen, sufrió el traumatismo craneoencefálico, fue sometido a neurocirugía, y al tercer día empieza con molestias que se cataloga como meningitis, ahí sí puede ser Staphylococcus aureus, porque ha sido sometido a cirugía primeramente. Y si les dicen le han dejado derivación ventrículo peritoneal y después viene el cuadro, debe ser Staphylococcus coagulasa negativo, porque tiene el condicionante. A ver esta, varón de 72 años, alcohólico crónico, acude por un cuadro agudo de 48 horas de cefalea intensa, asociada a fiebre de 38,5 grados centígrados. Disminución del nivel de conciencia, ¿ya? Hasta ahí no sé qué puede ser, no sé qué puede ser. Hay cosas que son mandatorias y hay cosas que son relativas. Hasta ahí todo es relativo, porque tiene fiebre, tiene trastorno sensorio, tiene cefalea. Dice, exploración se observa estupuroso con rigidez de nuca, ya me está orientando más o menos, pero aquí viene lo que sí me interesa. Dice, al estudio urgente del líquido cefalorraquídeo, 3.500 células. Cuando yo veo una célula de ese tipo, yo pienso en bacteriano primerito, ¿no? Me dice predominio mononuclear. Hay una cierta contradicción de repente, ¿ya? Seguimos, pero proteínas no me sirve, glucosa en 5, hay consumo de glucosa, ¿ya? Hay consumo de glucosa. Entonces, cuando yo miro esto, yo podría decir mononuclear con consumo de glucosa, esto es TB, ¿ya? Pero cuidado, tiene 3.500 células. Otro, que como les digo, el cuadro de tuberculosis no se instala en 2 días, se instala en varios días. Lo hemos dicho, a veces como regla incluso se habla de 3 semanas, puede ser un poco más o un poco menos también. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado? Dice. Este es un ejemplo de esas preguntas que se complementan con las alternativas. No duden que existen ese tipo de preguntas. Yo leo el enunciado, tengo más o menos la idea, el enunciado no me lo dice todo, y miren las alternativas. Cefalosporinas, ampicilinas, cefalosporinas, vancomicina, ya, es bacteriano, pues me está pidiendo que elija nada más la terapia. Ya no se compliquen. Porque si fuera T de la respuesta, aquí habría pues terapia antituberculosa como primera elección. Esta que ven aquí es absurda, ¿no es cierto? ¿Cómo van a dar? Aunque en la vida real sí dan, yo he visto que dan antituberculosos, dan ceftriaxona, dan vancomicina y dan ganciclovir y anfomas. Y se pasa 3 semanas y no tiene diagnóstico. Descartar, dice. Ya, entonces, pero eso en la pregunta no te lo van a poner. A ver, pongámonos de acuerdo, ¿en qué han pensado? Tiene 72 años, edad extrema de la vida, alcohólico crónico, comorbilidad, ¿sí? Se ha instalado un cuadro rápidamente, ha progresado muy rápido en horas y ha movido tantas células, debe de ser bacteriano.
por ser de esas características el paciente, esa etiología bacteriana, es posible que sea listeria, ¿no es cierto? Y se corrobora, tiene mononucleares. Por ahí tiene que estar la cosa. Ahí vamos a ver, ¿qué le vamos a dar? Dice cefalosporinas de tercera generación y ampicilina. ¿Estaría bien esa cobertura? ¿Sí o no? Claro que sí, porque la cefalosporina de tercera no puede faltar. Así ustedes estén 100% seguros de que se trata de etiología listeria, ¿ya? En ningún caso es solamente ampicilina, no se les ocurra. Estaba clarito, esto era listeria y le he dado... No. Siempre la cefalosporina de tercera también tiene que estar, ¿ya? El otro dice ampicilina y tuberculostáticos. Yo empezaría a dudar siquiera si me dijeran ampicilina más ceftriaxona, más tuberculostáticos. De repente ahí podría pensar, pero dice ampicilina nada más. El otro dice cefalosporina de tercera más aciclovir, no tiene nada que ver. El otro dice vancomicina más cefalosporinas de tercera. Eso estaría bien como terapia empírica para una meningitis bacteriana, pero no estoy coberturando listeria, que me interesa coberturar. Y el otro dice ampi más banco. Vancomicina sola tampoco no es una elección lógica en una meningitis, salvo, ¿en qué caso puede ser vancomicina? Eso sí podría ser una pregunta de examen. Alérgicos a betalactámicos. Tienes que darle algo parecido, pero que no sea betalactámico. Y los glicopéptidos, como actúan también en pared, se parecen mucho a betalactámicos, pero no son betalactámicos. Ya, en alérgicos a penicilina o a betalactámicos, perdón, podría usar vancomicina. Pero no le podría asociar pues ampicilina porque es un betalactámico, no habría sentido. Ya, entonces está clarito, creo, la pregunta es cefalosporina de tercera más ampicilina. Entonces, miren, toda esta pregunta yo lo podría resumir sin mucho análisis. Estoy apurado en el examen, miro, bueno, me lo paso de largo, digo, estudio líquido cefalorraquídeo. Células, predominio mononuclear, perfecto. Con consumo de glucosa, ¿sí? En un paciente de edad extrema de la vida y comorbilidad, se acabó. Esto es cefalosporina de tercera más ampicilina, ¿no? O sea, podría ir así, podría ir de esa manera. ¿Qué cosa es el meningococo? Ya, el meningococo es un diplococo gram negativo, generalmente intracelular. En el gram se ve a veces extracelular también, ya por la lisis de las células, no por otra cosa, ya, pero su comportamiento es intra. Hay portadores sanos a nivel de la esofaringe, es muy común. Ya, y estos portadores sanos son pues justamente la fuente a veces de infección, ¿no? Miren, pueden invadir circulación produciendo meningitis, artritis u otras metástasis sépticas. Y es justamente porque existen portadores en la esofaringe que esto se puede diseminar. ¿Ya? Si por algo se caracteriza el meningococo, uno han visto es en edad joven, o sea, personas jóvenes. Esos 14 años no es un punto paramétrico, ¿eh? Puede darse en 20 años, 21 años, qué sé yo. Y es muy común que haya brotes ya de meningitis por Neisseria, meningitidis, en grupos cerrados, por ejemplo, reclutas, por ejemplo, colegios, por ejemplo, universidades, ¿ya? ¿Por qué no hospitales también? ¿Ya? Ahí es donde se describe, ¿ya? En grupos cerrados. Es por eso, y por su facilidad para la transmisión, de que se sugiere profilaxis cuando hay un caso índice, cuando hay un primer caso de meningitis por Neisseria, ¿ya? Pero esa profilaxis no significa que indiscriminadamente van a dar a todo el mundo, no, es a las personas que han tenido contacto cercano. Claro que es medio ambiguo ese concepto, ¿qué cosa es pues contacto cercano? Justo ayer hablaba con un paciente, es como decirle, ¿sabe qué? Tome su frasco de orina, tómese el chorro medio, y no le explican qué cosa es el chorro medio. Puede dejar 2 gotas salir por la uretra y luego recoger, de repente para él es el chorro medio eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo mismo, salvando las distancias? ¿Qué cosa es contacto cercano? ¿Ya? Son personas que han tenido, digamos, que ver con la atención del paciente, con el cuidado del paciente, con el traslado de repente, y han estado por varios minutos en contacto, ¿ya? Así persona a persona, eso podemos considerar. Entonces, por ejemplo, si en una emergencia se detecta un meningococo, dar a todita la emergencia no tiene sentido, pero a los que han estado en el tópico donde han atendido probablemente sí, mucho mejor aún a los que han tenido netamente que ver con la atención, ¿ya? Se da la profilaxis. Y para la profilaxis hay varias alternativas. Rifampicina es una alternativa, se la usa, rifampicina. Ciprofloxacino también es una alternativa. Y ojo, no es que levofloxacino es mejor que cipro o moxi es mejor que cipro, ¿eh? Lo que está descrito es ciprofloxacino y eso es lo que tienen que utilizar. Espiramicina también se puede usar en el caso de gestantes, por ejemplo. ¿Ya? Espiramicina se puede usar. Normalmente no tenemos espiramicina a la mano
¿Ya? Y cuando es gestante, tranquilamente denle rifampicina, no va a pasar nada. ¿Ya? Pero idealmente si tuvieran espiramicina a la mano le darían. ¿Ya? Nosotros quedamos con rifampicina y cipro. ¿Cómo se da la rifampicina? La rifampicina cuando es Neisseria meningitidis se da 2 días y si es ciprofloxacino se da una sola dosis, una sola de 500 miligramos. ¿Ya? Es fácil. Hay veces que quieren llegar a su casa, aislarse, quemar su ropa, eso no tiene sentido porque por la ropa no se transmite, es por vía nasofaringea, ¿no? por vía aérea. Entonces no está de más esa profilaxis. A veces te preguntan, y eso es una pregunta que, bueno, vale la pena aclararla también, te dicen, yo he atendido al paciente, he tomado la profilaxis, ¿es importante que dé profilaxis en mi casa? ¿Qué responderían a eso? Para que dé profilaxis en su casa, él tendría que tener el problema de la meningitis. Si no sería profilaxis de profilaxis, eso no tendría sentido. ¿Ya? No tendría sentido. Salvando las distancias, sería como que yo dijera, esta señora, esta dama, tiene 4 episodios de ITU en 4 meses nada más, necesita profilaxis, perfecto. Y que me diga, ¿y en mi casa puedo dar a los demás también profilaxis? No. O sea, su problema es de ella, no es de... Ahora, si digamos, yo atendí al paciente, y después hago yo también meningitis, ahí sí, a quienes están en casa tendrían que darle profilaxis. Entonces, más o menos así, ¿ya? Para que no acabe en pánico esto. Y este es un algoritmo que tampoco no quiero que lo tomen como de forma dogmática, no, sino que analicemos lo que dice el algoritmo. Al final el mensaje es que se da solo a los contactos cercanos. Miren más o menos lo que sucede. Contactos íntimos de un caso, por ahí empieza. Cuando se trata en población en general, población, o sea, no en un hospital, ni en un cuartel de reclutas, ni en un colegio, ni en una universidad, población, dice, miembro domiciliario, o sea, alguien que comparta cercanamente con esa persona que ha sido diagnosticada, dice personas expuestas a secreciones orofaringias. Se puede incluir obviamente el médico que lo atendió en urgencias, pero no dice a todo el hospital donde llegó el paciente, ¿ya? O sea, tiene que haber un contacto más o menos estrecho para que esto se pueda dar. Fíjense cuando hablamos de grupos cerrados, ya no hablemos de población general, o sea, hablemos de grupos cerrados. Justo están poniendo de ejemplo trabajo, universidad, escuela infantil, etcétera. Miren más o menos lo que pasa. Si se trata de adultos, ya, si se trata de adultos, es diferente, miren, si hablamos del centro de trabajo, incluso no se da profilaxis. ¿Ya? No se da profilaxis. Porque hay solamente horas de trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es muy probable que esta persona haya tenido ausentismo y otras cosas más, pero ni siquiera está recomendado. ¿Cuándo darían profilaxis? Cuando hay un caso secundario. O sea, no solamente hubo, sino a los días otro caso más se presentó, bueno, den profilaxis. Si no, ni siquiera es necesario. No les digo que está contraindicado, podrían dar, pero dense cuenta que no es trascendental que den la profilaxis, ni que hagan una situación, creen una situación de zozobra tampoco. En el caso de universitarios, por el hecho de que uno en la vida universitaria pasa mucho más tiempo, comparte comedor y otras cosas más con personas, entonces podría darse al compañero habitual, o sea, hablando claramente de repente quien comparte la carpeta, con quien se hace trabajos, qué sé yo, ¿ya? Cuando se trata de niños, miren, cuando se trata de niños, habla primero de los muy pequeñitos, de los muy pequeñitos y le den a todo el establecimiento. ¿Por qué creen? Uno, por su estado inmunológico, que no es tan bueno como el de un adulto, y dos, porque los muy niñitos tienen contacto muy cercano, no con una persona en especial, sino por lo mismo que juegan y participan, etcétera, es posible, ¿no?, que todo el grupo esté expuesto. Solo en esa situación se podría dar. Cuando son niños ya un poquito más grandecitos, ya hay que evaluar, miren, siguen evaluando acá. Cuando hay, digamos, casos en solo un salón, se da a ese salón. Cuando hay 2 casos en clases diferentes, o sea, uno en un salón, otro en el otro salón, a las 2 clases, ni siquiera a todo el colegio, se le da la profilaxis. Pero si ya tuviéramos 3 o más casos en clases diferentes, bueno, ya la cosa está un poco seria, tendríamos que dar todo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? No es que se lo memoricen y esto les van a preguntar. El mensaje solamente es contactos cercanos. No es para todos, ¿ya? No es para todos. Muy bien, así es para la Neisseria meningitidis. Sin embargo, tienen que acordarse también esto. En menores de un mes, 10 miligramos por kilo, en mayores de un mes, 20 miligramos por kilo día, obviamente. Hablamos de rifampicina, que es, digamos, lo que más se sugiere.
Y no es solo Neisseria meningitidis donde se da la profilaxis, sino también cuando hay casos de Haemophilus influenza tipo B. Porque acuérdense que la Haemophilus influenza tipo B también se puede transmitir por vía aérea, ¿ya? Y el Haemophilus influenza tipo B también te puede producir no solo neumonía, sino te puede producir meningitis también. Hoy en día esto ya ha disminuido por la vacunación, felizmente. Como ya es sistemática la vacunación, es muy poco probable que veamos meningitis por Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Pero en caso de que se presentara, ¿ya? En caso de que se presentara, nosotros estaríamos en la obligación de dar también profilaxis, similar a lo que hemos hecho en el caso de la Neisseria meningitidis. Lo que va a variar es el número de días. Para Neisseria meningitidis 2 días y para Haemophilus influenza tipo B 4 días. ¿Ya? A la misma dosis, considerando el punto de corte de la edad, 10 por kilo o 20 por kilo, siempre con rifampicina. Si usan cipro, es una sola dosis para cualquiera de los dos. 500 miligramos y se acabó. ¿Ya? Si usaran cipro. Ahora, para que no confundan, bueno, al menos a mí me lo han hecho saber así, 2 días Neisseria meningitidis, 4 días Haemophilus influenza tipo B. Fíjense, en el nombre de la bacteria tiene aquí 2 palabras, Neisseria meningitidis 2 días, Haemophilus influenza tipo B tiene 4, entonces es 4 días. Es una forma más o menos de recordar. Si uno recuerda así, nunca se va a olvidar, ¿no? Porque decimos, ¿para qué hacer esfuerzo en cosas que no tienen mucho sentido? Mejor es una mnemotecnia, ¿ya? Si se acuerdan así, mejor. A ver, vamos a ver. Dice niño de 6 años, diagnosticado de meningitis por Haemophilus influenza tipo B. Ya aquí les está dando el diagnóstico. La pauta de profilaxis entre los convivientes más correcta es administrar. Miren la pregunta. A ver, no nos maremos. Veamos. Primero miremos todo. Dice, vacuna. Basta que me han puesto vacuna. La profilaxis no se hace con vacuna. Descartado. ¿Sí? El otro, vacuna nuevamente. Descartado. No es que no exista vacuna. Sí existe vacuna. Ya, pero ese tipo de profilaxis se da antes de, no cuando se presente el caso. Cuando se presente el caso es terapia farmacológica. El otro dice gamma-globulina. No se hace así la profilaxis. Y después nos queda rifampicina y nos queda cotrimoxazol. Solo recordando el nombre de la rifampicina, se acabó. Uno le va a dar. Y esta es una pregunta tomada de un examen, ¿eh? No me pidan que lo complique más o que yo en casa le cambie las alternativas, porque no, así viene y así lo tenemos que recordar. ¿Ya? Acuérdense las preguntas, algunas de las que vienen, ¿ya? Por ejemplo, punto de McBurney, ¿qué cosa es? ¿O no les preguntan así? El agente etiológico de la sífilis, ¿no les han preguntado así? ¿No? ¿Sabes? Si vamos a irnos a lo complicado, y ese es el principal error que se comete, ya pensamos en complicado y nos golpea el examen. Tan fácil ha venido, estás pensando en lo fácil que ha venido y no en lo otro. No digo que sea fácil, siempre es a la altura de los que se preparan, pero más o menos es así, no es complicado, te miden conceptos claros. ¿Ya? Muy bien. Pero miren, coincide con lo que hemos dicho, son 4 días porque es Haemophilus influenza tipo B y como tiene 6 años, podemos hacer el ejercicio mental, es 20 miligramos por kilo, ¿no? Por día, ¿ya? De rifampicina. ¿Y a quiénes podríamos dar? Bueno, acá dice a todos, ¿ya? Porque no hay otra posibilidad. Y bueno, y dice, y además ya te está diciendo lo mismo, te dice la pauta entre los convivientes, o sea, los que están, ya les está hablando del grupo cerrado, ¿no? Pues dice a todos de ese grupo. A ver, se ha detectado un caso de meningitis meningocócica en un niño de 5 años que acude al colegio. Tiene 5 años, ¿eh? Por el momento, no se conoce el serogrupo causante de la enfermedad. Está bien. La actuación correcta en este momento con los niños y profesores del colegio es administrar. ¿Ya? Estas preguntas, cuando de frente se nos las presentan y nosotros lo único que recordamos es que se da profilaxis, a veces nos marea un poco. Pero vamos a ver, vamos a analizar. Quimioprofilaxis a todos. Quimioprofilaxis más vacunación, ya lo malogró. La vacunación no es parte de lo que se hace. Quimioprofilaxis a los de la misma clase. Quimioprofilaxis más vacunación, también lo malogró. ¿Ya? Y vacunación, chao. Entonces no es ni la D ni la E, ¿ya? Y nos quedaría, esto, la B tampoco, nos da quimioprofilaxis a todos y quimioprofilaxis a los de la misma clase. Si recordamos más o menos cómo era la situación, era donde yo he encontrado el caso, ahí le doy la profilaxis. No cierro el colegio, ni hago toda una situación de caos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso siempre digo, es mejor el concepto que tener la definición exacta con puntos y comas, porque eso puede variar un poco. ¿Ya? El concepto nos ayuda, nos salva. No se olviden siempre es con contactos cercanos. Por ejemplo, si uno atiende un tópico de emergencia, será pues quien lo atendió, y si quieren ser exagerados, a los del tópico de emergencia. Pero ya no pues al del tópico de cirugía, al de pediatría o a todo emergencia, no tendría sentido. No estaríamos actuando bien. ¿Qué etiología es la más probable como causa de meningitis purulenta en el adulto con otitis? Algunas preguntas son así.
A ver, analicemos un poquito. No lo hemos mencionado. Me imagino que, como dice aquí, meningitis purulenta, debo de restringirme a etiología bacteriana, ¿no es cierto? Me olvido de los hongos, me olvido de los virus, de los parásitos, me dedico a lo que es bacteriano. Y desde el punto de vista bacteriano, ¿cuál es el principal agente etiológico implicado en otitis? Neumococo, ¿no es cierto? Sí, neumococo. Entonces, si el punto de partida va a ser una otitis, donde el principal agente etiológico es el neumococo, ¿qué espero encontrar entonces si ese fue el punto de partida? No me voy a ir a meningococo, ni a Haemophilus influenza, ni a listeria, ¿no? Ni a Mycobacterium tuberculosis, tendrá que ser neumococo, ¿no? A veces la relación viene así, ¿ya? Y sí, pues, y la respuesta es neumococo. Entonces, en todas las personas que tengan meningitis bacteriana, con punto de partida el área otorrinolaringológica, o sea, puede ser otitis, ¿no? De repente sinusitis, qué sé yo. Hay que pensar siempre en el principal agente etiológico bacteriano de esa zona, ¿ya? Y por ahí va. Por ejemplo, si extendiéramos la pregunta y dijéramos cuál es el principal agente etiológico de la otitis en general, si esa pregunta les ponen así, incluye todo, ¿ah? Y la etiología es viral, por si acaso. El principal agente etiológico de otitis, de sinusitis, es viral. El principal agente etiológico bacteriano, eso sí es neumococo, ¿ya? Eso sí es neumococo. Las etiologías virales predominan siempre, tanto en adultos como en niños. Mucho más en niños, eso está claro. Lo que sucede, miren, ¿por qué utilizamos terapia antibiótica? Incluso las guías lo recomiendan. ¿Por qué? Porque si es viral, no le voy a dar nada. Pero si es bacteriano, va a recibir un beneficio si le doy terapia antibiótica. Ya, por eso es que se da. Es ni más ni menos en el caso del paciente con VIH con una masa en el cerebro y que convulsiona, puede ser linfoma cerebral primario, puede ser toxoplasmosis, pero ¿qué nos sugieren? Darle terapia para toxoplasmosis. Si es un linfoma cerebral primario, no lo vas a empeorar, pero si es que es toxoplasma, lo vas a sanar probablemente. Entonces, por esa situación es que se prefiere iniciar de forma empírica. Aquí es lo mismo, es por eso que das terapia, ¿ya? Por eso se da terapia. ¿Y con qué le darían terapia? Que bueno, acá no dice, vamos a decir que es un adulto promedio. Ejercicio mental nada más. ¿Qué le darían? Si le dijeran cuál es la terapia a escoger, ¿qué escogerían? Cefalosporina tercera no puede faltar, no se olviden de eso. ¿Le agregarían algo más? No tendría sentido, ¿no es cierto? No tendría sentido. No se olviden del área otorrinolaringológica, desde una otitis purulenta, una sinusitis, petrositis, lo que quieran, ya que tenga que ver con el área otorrinolaringológica. La principal posibilidad etiológica es neumococo, ¿ya? Como en medicina no existen los imposibles, puede ser posible cualquier otra etiología, pero lo principal es neumococo, ¿ya? Neumococo. Y por lo menos eso no puede faltar en la terapia como cobertura. A ver, el aislamiento, dice, de cocos en racimos, gram positivos. Y seguro, igual que quien habla, ustedes están de acuerdo, yo no conozco otro coco gram positivo en racimos que no sea estafilococo, ¿no es cierto? Si dice cadenas, es streptococo o enterococo, pero si dice racimo, eso es estafilococo. Les está diciendo que han aislado algo que parece estafilococo en el líquido cefalorraquídeo. Perfecto. En un paciente con meningitis, o sea, es un paciente con una infección meningia donde participa estafilococo. Dice, ocurriría con más probabilidad en el siguiente caso. Una pregunta un poco filosófica, ¿no? O sea, ¿dónde esperarían ustedes encontrar una meningitis o una infección de meninges donde participe estafilococo? Bueno, por situaciones de que en medicina todo es posible, sin mirar las alternativas, en todo esto podría haber, en algún momento, pero con más posibilidad. Dice neutropenia, inmunodepresión, válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo, traumatismo craneoencefálico, y después dice, es el germen más común en el paciente previamente sano. No, pues ahí ya lo malogró. El más común no es, ya, pero estas de acá sí, podrían ser. Pero ¿cuál sería con más probabilidad? ¿Dónde estaría más justificado que esto sea real? En el paciente que tiene válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo, que es lo mismo a decir un dispositivo invasivo o de repente una derivación ventrículo-peritoneal. Ahí está. Entonces, este estafilococo no debe de ser aureus, debe de ser un coagulasa negativo, ¿sí? ¿Y con qué se trata el coagulasa negativo? Ahí ya no piensen en oxa. El coagulasa negativo tiene alta prevalencia de resistencia a oxacilina. Ahí es banco.
de entradita, ¿ya? Cuando se piensa en coagulasa negativo. Muy bien, es válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo. Siempre haciéndoles recordar, por ejemplo, miren, hagan de cuenta que la E no existe. Y la pregunta lo plantean diferente, con todo lo que está aquí, ¿ya? Pocos en racimo, gran positivos en el líquido cefalorraquídeo. Te dice en cuál de las siguientes o en qué casos podría darse, te dan las alternativas y aquí te dicen todas las anteriores. Con las mismas alternativas, el enunciado parecido, pero dicen todas las anteriores. ¿Qué marcarían? Mientras la pregunta no se restrinja a una sola, como en este caso te dice con más probabilidad tiene que haber uno, ¿sí? Pero si les dicen podría ocurrir o cosas por el estilo, tienen que darle opción a todas, ¿ya? ¿En neutropenia podría haber esto? No es lo más común, pero podría haber. Es por eso que cuando existe todas las anteriores en un enunciado, lo más probable es que sea la alternativa correcta. ¿Ya? Lo más probable es que sea la alternativa correcta. Salvo que la pregunta sea restrictiva. ¿Ya? Salvo que la pregunta sea restrictiva. Muy bien. No se olviden entonces de las derivaciones ventrículo-peritoneales, dispositivos invasivos, que incluyen incluso catéteres venosos centrales. Debe de estar estafilococo coagulasa negativo, epidermidis a la cabeza, y el tratamiento es vancomicina, sí o sí, ¿ya? Vancomicina. La prevalencia de ese gen que hemos hablado, gen MEG-A, que tiene una PVP diferente, ¿no? Que lo hace resistente a los betalactámicos, es muy alta en los coagulasa negativos, más que en el aureus. Entonces se tiene que iniciar con terapia con vancomicina. Sin embargo, no todo es bacterias, también hay virus, ¿ya? Y los virus pueden ocasionarte dos posibilidades de afección, o pueden hacer meningitis, o pueden hacer encefalitis, ¿ya? El manejo es similar, felizmente. El tratamiento empírico es igual, ni siquiera es similar, es igual. Pero para situaciones de ponerle nombre y apellido en un diagnóstico, si no los piden, uno tiene que diferenciar si es meningitis o es encefalitis. Y la forma más práctica, quizá haya otras, la más práctica es ver si hay o no signos meningios. Si hay signos meningios es meningitis, si no lo hay será pues encefalitis nada más. Encefalitis significa pues obviamente el parénquima cerebral está afectado, ¿no? ¿Ya? Entonces la meningitis lo produce ese señor que está acá, los enterovirus, ¿ya? Enterovirus pertenece al grupo de picornavirus, son virus RNA como saben. A ver, voy a hacer que recuerden un poquito. ¿Por qué picornavirus? No voy a acordar que es RNA. Tiene que acordarse, ¿ah? Porque en su nombre dice RNA virus, ¿no es cierto? Este es un virus RNA. Y otra es que si digo enterovirus y yo le elimino el sufijo virus, lo que me queda es una palabra que tiene sentido. Entero dice, entero tiene significado. Y cuando un virus hace eso, o tiene esas características, es un virus RNA. Lo habíamos hablado varias veces. Filovirus, aquí enterovirus, ¿qué más? Retrovirus, ¿no? ¿Qué más? Togavirus, arenavirus, son virus RNA. Cumplen con ese criterio de mnemotecnia. No es que científicamente así sea valedero, no, pero es un arma que nosotros usamos. Es un virus RNA entonces. Ya, y este enterovirus es el principal causante de las meningitis virales. ¿Ya? Meningitis virales. Que obviamente se van a diagnosticar con estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué voy a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Movimiento de células, no muy alto, ya lo hemos visto, ¿no? Proteínas, que no me sirve de mucho, por no decir no me sirve de nada, porque no puedo discriminar con proteínas de qué se trate, pero la glucosa sí me sirve, ¿ya? O sea, son células mononucleares y eso me dice o es TB o es viral y lo defino con la glucosa. Glucosa normal, virus. Glucosa disminuida, TB, ¿ya? ¿Y el tratamiento? El tratamiento es con aciclovir, ¿ya? Aciclovir. El tratamiento es con aciclovir. 10 miligramos por kilo cada 8 horas se da. 21 días. Ante la sospecha hay que dar. Y sospecha no es que yo sospeche mirándolo, hay que hacer estudio de líquido cefalorraquídeo. Aun cuando no he aislado el virus, pero tiene líquido cefalorraquídeo no muy bueno y tiene la clínica, eso es sospecha, le doy. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? O sea, me refiero, en el caso de las bacterianas, es con cultivo, para aislar la bacteria, por ejemplo, aquí, ¿se cultiva? No, acá se hace PCR, ¿ya? O sea, se hace reacción en cadena de polimerasa, que hasta hace algún tiempo era un examen muy poco accesible, digamos, a la población por su costo, pero hoy día no lo es tanto.
Ya está en menos de 100 soles los PCR en líquido cefalorraquídeo, entonces más o menos accesible. ¿Ya? Es más o menos accesible. Para enterovirus, ¿no? Muy bien.